Muy buenos días con todos. Estamos aquí con la doctora Alejandra Sarmiento, psicóloga clínica, la cual nos va a ayudar con una entrevista, la cual tiene el tema de psicoanálisis, técnicas de diagnóstico, tratamiento e intervención. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Yael. Qué gusto poder conversar unos minutitos. De igual manera, profe. Vamos a iniciar con la entrevista. Psicoanálisis es un método basado en el estudio de casos que reconoce la existencia del inconsciente y manifiesta que todas las experiencias que el individuo vive, sobre todo en la etapa infantil, son albergadas en el inconsciente y se quedan ahí un poco. De alguna manera, luego, en un momento posterior, salen a la luz a través de otras formas. Es decir, a estas experiencias se las conoce como huellas némicas y se considera que están instaladas a nivel del inconsciente, evidentemente sin que el ser humano, sin que la persona tenga dominio sobre este tipo de experiencias. Analítica. Bueno, es una pregunta bastante abstracta porque creo que funciona de una manera bastante similar a la del resto de corrientes psicológicas. La terapia psicoanalítica lo que implica es, a través del analista, una búsqueda, un intento de poder conocer estas huellas némicas que puede que estén vinculadas al malestar que presenta el individuo. Es decir, es un modo de poder ayudar a que el sujeto vaya comprendiendo su malestar y se da a través de la palabra. En el psicoanálisis, el diagnóstico funciona de un modo diferente. El psicoanálisis no contempla la patología como el resto de enfoques de la psicología a través de manuales diagnósticos. En psicoanálisis, el diagnóstico está vinculado a la estructura clínica de personalidad. Un psicoanalista o un psicólogo con tendencia psicoanalítica lo que hace es determinar cuál es el tipo de estructura de personalidad que tiene un sujeto, que puede ser neurosis, psicosis, perversión, autismo, y a partir de ahí iniciar el modo de trabajo con él. Pero no existen como tal instrumentos. Con niños se utiliza un poco el juego, un poco el tema del dibujo a través de interpretaciones que se hacen, pero el método que se utiliza en psicoanálisis, tanto para las primeras sesiones de trabajo como para el tratamiento, es la asociación libre. Vendría a ser el tipo de estructura. Por ejemplo, se manifiesta cuál es la estructura que va un poco, se le da más importancia a aquello que al malestar que esté sufriendo el paciente. Por ejemplo, el paciente puede sufrir, digamos, de enuresis, de algún tipo de ansiedad, de depresión, de algunos cuadros clínicos, pero se trabaja de un modo bastante similar, no importa el tipo de síntoma que esté presentando el paciente, porque precisamente es visto como un síntoma. Más bien la intención es poder identificar de forma adecuada la estructura y así plantear un tratamiento adecuado, porque es un enfoque que no estigmatiza al paciente, no le interesa cuál es el diagnóstico en realidad. Depende de la subjetividad de cada paciente. No existe un tiempo determinado. Hay pacientes que pueden mejorar en 2 sesiones, en 3 sesiones, en 5 sesiones, en 10, en 20, en 40. Hay procesos analíticos que llevan muchos años, porque hay que tomar en cuenta que el psicoanálisis, como les decía al inicio, es el estudio del inconsciente. O sea, todos estos malestares conscientes que puede expresar un sujeto que está viviendo es algo que, de acuerdo a este enfoque, es producto del inconsciente, ¿sí? Entonces, ahí depende más bien del tiempo subjetivo
de cada paciente, porque hay pacientes que aprenden a vivir con la mejoría de un malestar, por ejemplo, pero se van presentando otros y otros y otros y otros, y ahí el psicoanálisis es donde va abordando de forma progresiva cada uno de estos aspectos. Hay pacientes que dicen, bueno, hasta aquí ya aprendí a resolver, por ejemplo, las dificultades que tengo con mi familia y eso es suficiente. Hay otros que quieren continuar resolviendo más situaciones. Entonces, no hay un tiempo determinado porque es un enfoque que toma muy en cuenta el tiempo subjetivo de cada individuo. El psicoanálisis es un tipo de tratamiento que sirve, que funciona, que cura, pero que es bastante extenso. Hay personas, por ejemplo, que requieren algún tipo de mejoría inmediata, rápida. Sí, dicen, yo no tengo tiempo para esto, yo quiero que en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ver resultados y estar bien. Y para eso existen varios enfoques de la psicología que pueden cumplir esas demandas. Más bien el psicoanálisis es para aquella persona que no solo quiere resolver dificultades puntuales, sino elementos que están rodeando su vida y que puede que le estén acompañando, puede que sea un malestar de mucho tiempo. Bueno, volvemos a la psicopatología y esto es un poco contrario a lo que trabaja el psicoanálisis. No, un poco como le señalaba, el tema de los trastornos no es algo que el psicoanálisis sostenga, pero el psicoanálisis trabaja todo, trabaja cualquier tipo de malestar que presente el paciente. Por eso un poco es tan interesante, tan apasionante este enfoque, porque no aborda el trastorno, aborda el sujeto, aborda al ser humano en todas sus manifestaciones. ¿Qué el psicoanálisis funciona? Creo que el tema se ha podido notar, he podido yo notar en mi práctica clínica que hay pacientes que llegan con motivos de consulta con demandas sumamente puntuales y señalan qué es lo que les trae conflicto. Por ejemplo, tengo problemas con mi madre, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas alrededor de mis estudios, tengo problemas laborales, es decir, situaciones que aparentemente al sujeto le causan sufrimiento, pero que el momento de trabajar es solo un desencadenante o una manifestación de una situación mucho más profunda. Sí, por ejemplo, nosotros notamos mucho a través de los mecanismos de defensa, podemos ver que hay muchos de estos ejemplos que le ponía de las posibles demandas que se pueden encontrar en los pacientes, son manifestaciones de situaciones de conflictos no resueltos de la vida infantil, por ejemplo, dificultades con el jefe, dificultades con un docente, son asociaciones que hace el sujeto de problemas con la autoridad que desarrolló en la vida infantil. Es decir, se cree y yo creo profundamente en los argumentos teóricos del psicoanálisis que sostienen que ahí está la explicación de por qué el individuo no puede con estas situaciones en particular. Entonces, al acceder al inconsciente, que no es tan sencillo, porque acuérdese que no tenemos voluntad, no tenemos dominio de esa parte del aparato psíquico, pero que lo vamos haciendo a través de nuestra técnica de la asociación libre. Al tener un poquito de acceso, el sujeto puede conocer qué es lo que le ha conducido a tener esa situación problemática que está atravesando. La hipnosis fue la primera técnica que planteó Freud antes del año 1900 como la técnica justamente para poder acceder al inconsciente, pero a medida que Freud fue haciendo un análisis de más casos clínicos como el caso Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, la joven homosexual, entre otros casos que son bastante importantes dentro de esta teoría, se dio cuenta que la hipnosis lo que hacía era, por un momento, tener acceso a una situación, a una huella anémica, pero que no lo volvía consciente. Es decir, el individuo, luego de pasar por esta técnica, volvía a su estado de conciencia
y continuaba sin conocer o sin saber la situación que se había indagado. Quien conocía era el analista, el psicólogo, la persona que le inducía la hipnosis, pero el sujeto mismo no. Y el psicoanálisis cree que la cura se da por el mismo conocimiento que tiene el sujeto de su subjetividad. Entonces, fue una técnica que al inicio se consideró que podría ser importante, pero ya a partir del año 1900 Freud la descarta y hasta ahora los psicoanalistas contemporáneos sostienen que la técnica que nos permite tener un mejor acceso al inconsciente, quizás la única, es el lenguaje. A través del lenguaje, la asociación libre. Psicología está pendiente del consciente y los procesos mentales, y el psicoanálisis es el estudio del inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué implica la técnica de la asociación libre? Le dice al paciente, hable de lo que usted quiera. Entonces el paciente empieza a hacer manifestaciones que pueden ser actuales, pueden ser pasadas, pueden ser incluso futuras. Y en estos dichos, en este discurso que tiene el paciente, el psicólogo con tendencia psicoanalítica o el psicoanalista lo que hace es pescar estas manifestaciones inconscientes. Por ejemplo, no es raro que una persona esté hablando y dice, tengo problemas con mi esposo, es que ya no le aguanto a mi esposo, es que siempre mi hermano ha sido un idiota, ay, perdón, quise decir mi esposo. Ahí, en esa aparente equivocación, está la manifestación inconsciente. Y lo que nosotros detectamos es que algo pasa con el hermano, que es lo que le trae conflicto, y hay una proyección con el esposo, por ejemplo. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. La